diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Diga, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está abierta, mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y toda mi vida va a cambiar. Espíritu Santo, enséñeme. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a mirar Efesios 5:1. Efesios 5:1. Esas se las saben ya. Si no se las saben, la aprenden. ¿Ya llegan? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Es muy importante, es relevante, es determinante que usted elija creer que la Biblia es verdad. Porque el fundamento de las respuestas, el fundamento de la buena vida, está en que usted crea que la Biblia es verdad. Muchas personas se acercan a la Biblia, leen versos de la Biblia, pero no hablan lo que dice la Biblia. No hablan lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si aquí dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿usted qué entiende? Hacer el bien. Diga conmigo, yo puedo imitar a Dios como un hijo amado. Pregunta, ¿quién es el hijo amado de Dios? Jesús. Sí, correcto, yo. La primera vez que se habla de tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia fue Dios hablándole a Jesús cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Pero como Dios no tiene hijos preferidos, entonces ahora tú eres el hijo amado. Entonces, ahí dice, sea imitador de Dios como hijo amado. Imitador de Dios, ¿por qué? Porque Jesús es el modelo. Es importante entender que Hebreos 2:14. Diga, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo. Es decir, Jesús tuvo carne y sangre como usted y como yo. Cuando uno piensa en Jesús como Dios, pierde el ánimo. O sea, Jesús sí es Dios. Pero la Biblia dice en Filipenses 2:8 en adelante. La Biblia dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo. ¿En qué consiste la humillación? Haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Leamos desde el 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está diciendo que Jesús es semejante a Dios. ¿Es claro? Jesús no es 50% Dios, 50% hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, dice la Biblia, que está en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, lo que está diciendo es que Jesús es Dios hecho carne. Pero aquí está diciendo, el énfasis que coloca aquí es que Él tiene carne, hueso y sangre como usted y como yo. Ojo, ¿por qué el diablo tentó a Jesús? ¿Por qué usted cree que el diablo tentó a Jesús? Porque podía. ¿Por qué cree usted que el diablo tentó a Jesús? Porque la de
Porque, era hombre. porque Jesús podía pecar. Escuche, Jesús podía pecar. ¿Cómo sabemos eso? Aquí dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él es Dios, pero como hombre, en su humanidad, no va a usar el poder de Dios. Dice, y estando en la condición de hombre. No va a usar su condición de Dios. Él va a actuar 100% como un hombre. Es decir, Él va a actuar como Adán antes de pecar. ¿Cuál es la diferencia entre Adán antes de pecar y Adán después de pecar? El pecado. ¿Qué fue lo que llevó a Adán a pecar? ¿Qué llevó a Adán a pecar? La desobediente. No, esa es consecuencia. Le creyó al diablo. Lo único que la persona tiene es el poder de decisión. Dios es todopoderoso. Por favor, escuche esto. Dios es todopoderoso, pero no es soberano. Soberano es que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera. ¿Me hago entender? En Génesis 1:1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios hizo lo que se le antojó. Creó los cielos, creó la tierra, creó las aves, creó los peces. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero en Génesis 1:26, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. O sea, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y yo, Dios, le entrego la autoridad de la tierra al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y yo, Dios, le entrego el gobierno de la tierra al hombre. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, y yo, Dios, le entrego el señorío de la tierra al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y yo, Dios, le entrego el poder sobre la tierra al hombre. Y ahí limitó sus. Entonces, Dios no deja de ser soberano porque Él es todopoderoso, pero Él se limitó. Cuando Él le da autoridad al hombre sobre la tierra, Él elige no ejercer autoridad sobre la tierra. Si Dios está gobernando la tierra, entonces no sabe de administración. ¿Por qué? Porque hay pobres y ricos. Si Dios está gobernando la tierra, entonces no sabe lo que es ser bueno. Porque hay gente que roba, mata, viola, secuestra, y hay gente buena. Buena entre comillas, ¿no? O sea, es menos mala. ¿Sí? Si Dios está gobernando la tierra, entonces Dios no sabe cómo ser Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él le dio el gobierno de la tierra al hombre. Cuando Adán está en la tierra, ¿por qué entró el pecado? Porque Adán decidió por el diablo. Entonces, cuando la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿a cuál Adán se refiere? ¿Al Adán que tomó una mala decisión o al Adán antes de pecar? Al Adán antes de pecar. A Jesús. Al Adán antes de pecar. Quiere decir, lo que Dios hizo en usted y en mí por el nuevo nacimiento es que nos da la capacidad de Adán de tomar decisiones. La Biblia dice que Jesús participó de carne y sangre y que Jesús no pecó. Muchos dicen que cuando Jesús echó los mercaderes del templo, que hizo un azote y los echó y regó las monedas, pecó. No, Él no pecó. La Biblia dice, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es celo? Celo es, usted es una mujer, un hombre, un papá, una mamá, y usted va con su hijo de 4 o 5 años, o 7, 8 años, va por la calle. Y una persona en la calle, porque se le antoja, viene y le pega una cachetada a su hijo. ¿Usted qué cree que, cuál cree que va a ser su reacción? Bien pueda, señor, siga. No. Usted entra en celo, o sea, a defender lo que es suyo. Entonces, esa no es una posición de ira ni de enojo, sino de protección, de celo.
Y eso es lo que dice la Biblia con relación a Jesús y el templo de Dios. Que el celo de tu casa me consume. Lo que estamos viendo es que Jesús, dice la Biblia en Hebreos, tuvo carne y sangre. Pero es importante que usted entienda esto. Jesús tuvo carne y sangre, pero siguió siendo Dios. Él no actúa como Dios. O sea, si Jesús no actúa con el poder de Dios, ¿qué es lo que hace que Jesús pueda resucitar a Lázaro? La unción. La palabra. Si Jesús, mire lo que dice, vamos a Mateo, al bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús no empezó a hablar, a actuar como Dios, como el Mesías, como el que hacía milagros a los 18 años? ¿Por qué no empezó a actuar como el que hacía milagros a los 20, a los 23? ¿Sí sabe o baila? ¿Por qué en la ley se establece que el sacerdote debe empezar el ministerio a los 30 años? No antes. ¿Sí es claro? Entonces, como Jesús cumplió la ley, Él no puede empezar a los 25 ni a los 29, sino a los 30 años. Entonces, mire lo que dice. El diablo entonces le llevó a una ciudad muy alta. Vamos a ver. En aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo 3:1, predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos. Arrepentíos es cambie la forma de pensar. Cambie la forma de pensar. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces en el verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús antes de ser bautizado y después de ser bautizado? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús antes de ser bautizado y Jesús después de ser bautizado? Después de ser bautizado, hacía milagros. Dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado, hasta ahí no ha hecho ningún milagro. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús antes de ser bautizado y Jesús después? Que vino el Espíritu Santo, que vino la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Jesús puede hacer milagros? ¿Por qué? Por el Espíritu. O sea, antes de ser bautizado, no ha venido sobre Jesús el Espíritu Santo. Y después, ¿sí o no? Sí. Entonces, después que Jesús recibe la unción, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene tres posiciones. Con nosotros, está fuera de nosotros, ¿sí? Dando convicción al mundo de pecado, justicia y juicio. Está con nosotros, está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo de Dios, y está sobre nosotros. Cuando está sobre nosotros es que viene una unción, una presencia de Dios para hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas, para ejercer un ministerio. ¿Es claro? Usted, como hijo de Dios, pregunta: ¿tiene el Espíritu o no lo tiene? Sí. Entonces, ¿qué impide que usted haga milagros? ¿Sí es claro? ¿Qué impide? Si la Biblia dice que somos imitadores de Dios como hijos amados, ¿qué quiere decir imitadores de Dios? Que podemos ser es un mandato, ¿no? Sean imitadores de Dios como hijos amados. Si es un mandato, si Dios nos manda a ser imitadores de Dios, ¿por qué nos manda a ser imitadores de Dios? ¿Tú por qué crees? Somos hijos de Él.
¿Por qué Dios nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados? O sea, ¿por qué? Porque somos hijos de Él. Para extender su Porque gloria. podemos. Porque podemos. ¿Por qué podemos? Por el nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, cuando usted piensa, muchas veces los cristianos no son exitosos en su vida porque ven a Jesús como Dios. Jesús sí es Dios, pero aquí en la tierra actuó sin usar el poder de Dios. ¿Sí es claro? Sin usar el poder de Dios. Si Jesús no usa el poder de Dios, entonces no está actuando como Dios, aunque es Dios. ¿Sí es claro? ¿Qué necesitó Jesús para poder resucitar a Lázaro? Que el Espíritu Santo viniera sobre él. ¿Sí es claro? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros no, porque el Evangelio es como estornudar, es personal. En mí. Porque mucha gente, cuando la gente nace nuevo, recibe el Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo, pero la gente muchas veces no tiene claridad de que el Espíritu Santo está dentro. Imagínense esto, el Espíritu Santo es Dios y está con usted. En ese orden de ideas puede evitar que le pasen todo tipo de accidentes, puede evitar que se enferme de cualquier tipo de enfermedad, y puede evitar todo tipo de escasez porque Él va adelante y usted protegiéndolo. Pero aparte de eso está dentro de usted y le da testimonio de qué hacer y qué no hacer. Lo dirige. Y aparte de eso está sobre usted capacitándolo para sanar, para cambiar las circunstancias. ¿Cuándo usted va a perder? ¿Sí es claro? Entonces, si no va a perder, si no hay chance de perder nunca, ¿por qué a veces uno tiene tropiezos de salud? ¿Por qué a veces uno tiene quebrantos de salud? ¿Por qué a veces uno tiene quebrantos de falta de plata? ¿O por qué a veces uno tiene problemas con A, B o C situación? Cuando la Biblia nos dice que somos como Jesús. La Biblia dice en Juan 14:12, de cierto os digo. Cuando la Biblia dice de cierto, está diciendo, es así. Cuando le dice dos veces, es así, no dude. El que en mí cree, o sea, el que cree en Jesús, todas las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hay una obra que Jesús nunca pudo hacer. Nunca pudo hacer. ¿Cuál fue? Jesús nunca pudo ¿qué? ¿Qué cosa Jesús nunca pudo hacer? Pecar. Jesús pudo pecar, pero Él eligió no pecar. Él eligió no pecar. Si no hubiera podido pecar, el diablo no lo tienta. Entonces Jesús sí pudo pecar, pero Él eligió no pecar. ¿Qué cosa Jesús nunca pudo hacer? ¿Qué es la única obra que usted puede hacer que Jesús nunca pudo hacer? Orar en lenguas. ¿Cómo que dices? Fíjese que Jesús anduvo y la gente lo seguía. ¿Cuál es el requisito para que haya perdón de pecados? ¿Cuál es el requisito para que haya perdón de pecados? La sangre. La sangre derramada, sangre inocente derramada. Ahora, si esto está vivo, pues está con sangre. ¿Sí es claro? Entonces, si Jesús está vivo, está con la sangre completa. Si Jesús está vivo, está con la sangre completa. O sea, la sangre de Jesús no ha sido derramada. Y si la sangre de Jesús no ha sido derramada, ¿puede alguien nacer de nuevo como nosotros nacemos de nuevo hoy? No. Entonces, ¿Jesús alguna vez pudo llevar a alguien a nacer de nuevo? ¿A ser hijo de Dios? No. Jesús nunca pudo hacer. O sea, usted cuando le habla a la vecina o a su hijo o a su mamá, mire, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de sus pecados. Gracias a la sangre de Jesús usted puede recibir el dinero de parte de Dios. Gracias a la sangre de Jesús usted puede ser sano. Usted lo que necesita es entender que a usted Dios le ama. La sangre fue derramada para que usted tenga paz en su corazón. Cuando usted le habla eso a la gente va a ser tocada por el Espíritu y se va a volver a Dios. Y usted ya tiene cómo hablarle de Dios. Y lo trae a la iglesia.
¿Cuánto puede costar un alma hoy en día? Obviamente ya Jesús la ganó. 6.000 pesos. Lo del bus para acá y el bus para allá. Y en la iglesia se le da tinto y pan. ¿Sí me hago entender? Entonces, Jesús es un hombre. Jesús es Dios, pero aquí en la tierra actúa como hombre. ¿Es claro? Cuando Él multiplica los panes y los peces, lo hace por el poder del Espíritu Santo, no como Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo hoy en día? Está dentro de mí, soy templo del Espíritu Santo. Está sobre mí, cuando viene sobre mí, es que hay una unción especial para sanar, para liberar. Y está conmigo, me cuida, me protege, me defiende. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver un problema? Piense en algún problema, o sea, si puede contar una situación de su casa o algo que esté pasando, que si lo puede contar, cuéntelo. ¿Sí? Le duele, tiene un nódulo en un seno. Y el médico le dice, mire, cualquier cantidad de estupideces. ¿Sí me explico? O tiene una inflamación en alguna parte del cuerpo. ¿Quién le puede ayudar? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, adentro de mí el Espíritu Santo me dice qué hacer. ¿Cuál es la clave? Juan 14:12. De cierto, o sea, es así. El que cree en mí. La clave es creer en Jesús. La clave es creer en Jesús. Escúcheme. Usted que ha nacido nuevo, ¿dónde está el diablo? ¿Afuera o adentro de usted? Afuera. Si el diablo está afuera, entonces ¿por qué le vienen pensamientos de estoy gordo, estoy enfermo, no tengo plata, no puedo? Mire, el diablo es un espíritu, ¿estamos de acuerdo? Y Dios es un espíritu. ¿Cómo se manifiesta un espíritu? Hablando. Entonces, por favor, cierren los ojos. Usted es inteligente, usted es capaz, usted puede. Nada malo le puede pasar a usted. ¿Me escuchó? Usted escuchó hablar a mi espíritu. Entonces, cuando yo hablo así, cuando una persona habla cosas que lo animan, que lo levantan, que lo edifican, esa persona está hablando por el Espíritu de Dios. Cierre los ojos. Usted, uy, ese pelo tan feo que tiene, tan ordinario, usted está como bien flaca, bien fea, toda ojerosa. Ese tipo de palabras le edifican, le anima, le motiva, le levanta. No, es un hombre hablando por el Espíritu de Dios. ¿Sí es claro? Por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu del diablo. Entonces, ¿cómo hace usted para no enfermarse? ¿Qué va a hablar el diablo? ¿Qué va a hablar el diablo? Entonces cierren los ojos. Acuerde que su mamá sufre de tensión, su mamá sufre de depresión. A usted le va a pasar lo mismo y después de los 30 usted se iba a sufrir. Eso le edifica, le anima, le motiva. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando le viene ese pensamiento? Usted con ese pensamiento, cuando le viene ese pensamiento, usted tiene que hablar. Porque el requisito para vencer la enfermedad es que usted hable lo que cree. Ahora, ¿qué cree usted respecto a la enfermedad? Que Jesús sufrió nuestras enfermedades y se llevó nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El requisito para que usted reciba es que usted, ojo, hable lo que cree. Pero le está doliendo harto. Le está doliendo harto. Hable lo que cree. A usted le está doliendo mucho. Hable lo que cree. A usted le está doliendo mucho. Tiene una inflamación. Hable lo que cree. Tal vez no la plata no le alcanza para el almuerzo. Hable lo que cree. ¿Qué cree? Que a mí Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Escúcheme, cuando usted habla lo que cree, Dios causa que usted reciba lo que habla. La Biblia llama eso la batalla de la fe. La batalla de la fe es mi fe de los sentidos, o sea, mis ojos ven que no hay dinero, mi cuerpo siente un dolor o una inflamación, y uno siente el dolor o la inflamación,
Pero la Biblia dice que Jesús se llevó los dolores, que Jesús se llevó las enfermedades y que tengo dinero en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué quiere recibir usted? Sanidad. Usted recibe lo que habla. Entonces, si aquí la Biblia dice, el que en mí cree, o sea, el que habla lo que dice la Biblia. El que habla lo que dice la Biblia. Entonces, si tenemos claro que la fe, ¿cuál es la fe de Dios? ¿Cuándo usted usa la fe de Dios? Cuando habla lo que dice la Biblia. Cuando habla lo que dice la Biblia. ¿Sí es claro? Si no sabe un verso bíblico, haga como muchas abuelas. Eso Dios provee. Eso Dios da. Ahí se están bendiciendo. Y usted ve a esas abuelas y recibe. Pero Dios determinó que usted recibe lo que habla. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios como hijos amados? Hablando lo que él habla. Hablando lo que Él habla. Cuando usted ante una lluvia dice, no, ahorita escampa y yo no me mojo, ¿qué va a recibir? Lo que usted habló. Lo que usted habló. Escúcheme. El diablo sabe que Jesús lo venció. El diablo sabe que no le puede poner enfermedad a ninguna persona. El diablo sabe que no puede retener el dinero de ninguna persona. El diablo sabe eso. Pero ¿qué busca el diablo? Su autoridad. ¿Cuándo usted usa autoridad? Cuando habla. Entonces, Que hablemos más. el diablo, voy a poner un ejemplo, un voluntario. Venga, María Valdina. Entonces, el diablo va a empezar a hacer así. Y usted, escúcheme, el diablo es un espíritu. El diablo es un espíritu. Si hay una persona ahí, usted puede decirle, quítese, o pegarle un puño, un golpe. Pero el diablo, usted no puede romperle la nariz al diablo. Usted va a sentir una enfermedad, o va a sentir un dolor, o va a sentir una molestia, o va a sentir falta de plata. Entonces el diablo va a ser incisivo, insistente. Y note la acción, la actitud de ella. Es una actitud pasiva. Mientras sea una actitud pasiva, tarde que temprano esto le va a molestar y va a terminar hablando. No tengo, no puedo. ¿Sí, es claro? Entonces, el asunto es, usted no debe ser pasivo. ¿Por qué nosotros somos muchas veces pasivos? Frente al dolor, frente a la enfermedad, o a la escasez, o a un problema con alguien. ¿Por qué muchas veces somos pasivos? Porque no asumimos nuestra responsabilidad. La Biblia dice que tenemos poder, unción y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo. Pero a veces uno no ve una hinchazón como una obra del diablo. Entonces, cuando hay una hinchazón, como uno no la ve como una obra del diablo, entonces uno va donde el médico para que le dé un antiinflamatorio. Cuando hay una gripa, uno no ve la gripa como una obra del diablo. Entonces, como uno ve la gripa como una obra del diablo, uno va a que le ponga una inyección o se toma alguna cosa. ¿Me hago entender? Cuando hay escasez económica o la plata no alcanza, uno no ve eso como una opresión económica, como una opresión satánica. Uno no ve eso como una opresión satánica. Como no ve eso como una opresión satánica, entonces uno busca sacar plata prestada, fiada o empeñada. Pero entonces el asunto es este. Nosotros muchas veces desarrollamos una zona de confort. Una zona de confort. Por ejemplo, hay personas que se ganan la plata que sea y desarrollan un estilo de vida. Yo conocí una persona que no ganaba mucho dinero, pero a ella le gustaban las vajillas Windsor o Corel. Una vajilla Windsor puede costar $1.000.000. Entonces ella se rebuscaba y cuando tenía $1.000.000 iba a comprar la vajilla Windsor. Y uno dice, pero una vajilla, $1.000.000.
Y sabe que ella usaba la vajilla y no se comía los platos. O sea, los platos seguían estando. Entonces después todos los días tenía vajilla Windsor. Se iba a comprar un vestido y no iba un vestido de, no sé, 100.000, o sea, iba un vestido elegante, que vestidor, 500, 600.000 pesos. O sea, poco a poco comprando las cosas que a ella le gustaban. ¿Qué cree que fue pasando cuando compró una vajilla Windsor? ¿Qué cree que fue pasando cuando compró cubiertos finos? ¿Qué cree que fue pasando cuando compró ollas finas de acero inoxidable alemanas? ¿Qué usted cree que fue pasando cuando ella compró una estufa fina? ¿Qué fue pasando? Imagínese. La vajilla fina, los cubiertos finos, las ollas finas, la nevera fina, la estufa fina. ¿Qué está viendo usted? Prosperidad. Una cocina muy chévere, ¿cierto? O sea, usted entra y, ¿sí o no? Se ve, pero ella no se ganaba 10, 20 millones de pesos mensuales. Pero ella quería tener cosas chéveres. ¿Me está haciendo entender? Entonces ella, cuando le gustaba queso de yo no sé qué marca, que la libra era como 40.000 pesos. Pero no era una mujer que se ganó una montonera de plata. ¿Me hago entender? Pero tenía un estilo de vida. Hay gente que gana plata y tiene un estilo de vida. O sea, la plata, el sueldo mínimo no define su estilo de vida. Por ejemplo, Germán es un hombre que hoy en día anda en bicicleta, pero usualmente él anda con paños y ropa fina y ropa elegante, ropa bonita. O sea, anda bien titino. Y tal vez él no se gana 20 millones de pesos, pero él siempre, o sea, él le gusta vestir con sus vestidos, con sus zapatos, todo embolado y todo bien organizado y se manda a hacer sus pintas. O sea, el problema no es de plata. El problema es, ¿cuál? Que estamos en una zona de confort. Es que la plata no alcanza. Cuando usted dice eso, ¿qué está haciendo a nivel espiritual? Está hablando lo que usted cree. Está hablando lo que usted cree. Y no importa que se gane 15 veces lo que se gana, si sigue hablando así, la plata no le alcanza. Yo conocí un ginecólogo que hace como unos 20 años cobraba como 30.000 pesos por cita. Eso era un platano. Y atendía a 20 personas al día. Imagínense la cantidad de plata. ¿Sí? Y la plata no le alcanzaba. Porque cuando él no podía comer en cualquier parte, se iba al Hotel La Fontana, donde el desayuno, 2 huevos con chocolate, en ese tiempo costaban 18.000 pesos. ¿Entiende el punto? O sea, como él decía que ganaba harta plata, entonces le tenía carro hasta la señora que iba a hacer el mercado. ¿Me está haciendo entender? Tengo un amigo que montó una venta de empanadas y le fue muy bien. Después tenía como 8 o 10 puestos de empanadas. Y al día vendía como 8.000 empanadas. Eso es hartísimo. Entonces, al principio él compró un televisor grande. Me dijo, William, ayúdeme a conservar la proporción. No entendí lo que me dijo. Entonces de pronto el televisor se le dañaba, le molestaba un botón y traía el técnico y lo arreglaba. Pero como vendía tantas empanadas, llegó un momento en que el televisor medio no cogía el canal y lo botaba y compraba uno. O sea, perdió la proporción. ¿Sí? Entonces, escucha esto. Hay personas que se acostumbran a un estilo de vida. Un estilo de vida donde no se puede desayunar tamal. O sea, Eso está mal. o sea, de vez en cuando. Hay personas que no se acostumbran, o sea, no. Piensa en un desayuno que le guste a usted. Piensa en un almuerzo que le guste a usted. Pero hay personas
que entra en la zona de confort de las lentejas con el arroz, sin decir que las lentejas son malas o que son pobres. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Hay personas que se acostumbran a comprar lo más barato. Usted puede comprar unos tenis baratos y no le duran lo mismo que unos tenis finos. Ahora, conocí el caso de un papá que le compró a una hija unos tenis como de 280. Yo realmente no sé si es barato o caro. Y a los 3 meses, antes de los 3 meses, los tenis se dañaron. Y la china los llevó y se los cambiaron. ¿Cuándo usted compra unos tenis de 60.000 pesos que va y se los cambia? O sea, todos sabemos que hay ropa, hay blusas o ropa que a uno le dorma y como uno se siente cómodo, ¿cierto? Es chévere. ¿Cuántas veces usted no compra eso porque me hago entender? O sea, el cristiano entra en una zona de confort donde se acostumbra a aguantarse el dolor de cabeza y no tiene en cuenta que es una opresión satánica. El cristiano entra en una zona de confort donde se acostumbra a pelear con los hijos o con la mamá y no tiene en cuenta que esa es una opresión satánica. El nacido de Dios entra en una zona de confort donde se acostumbra a llegar tarde o a no leer Biblia. Pero ha notado usted que si una persona es empleada y le dicen que llegue a las 8:00, que trabaje hasta las 5:00, ha notado que la gente ahí sí madruga y macho llega faltando 15, porque o sea, y Dios es más cumplido que Coca-Cola. Dios es más cumplido que la Siemens. O sea, cuando Dios dice tal, Él no falla. Pero uno con las cosas de Dios se fresquea. Uno entra en una zona de confort, donde si no hay carne, pues comamos menudencias, sin decir que las menudencias son malas. ¿Me hago entender? Ahora, si le gustan las menudencias, chévere. ¿Sí? O sea, está bien. O sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Estoy diciendo que si usted cuando va a pensar en carne, piensa en los paqueticos de menudencias, a cambio de pensar en una libra de carne de qué sé yo, de lomo fino. Centro de cadera. Una vez me invitaron a almorzar y yo no sabía pedir, entonces me pidieron un pedazo de yo no sé qué cosa. Y me salió un pedazo de carne como así gordo, como de 4 centímetros, como así largo. O sea, como de 4 centímetros así largo y como así anchito. Y yo pues, la primera vez en mi vida que había cumplido, o sea, generalmente cortan y casi se cortan las uñas, ¿no? Uno pone la carne así y mira tras luz. Pero allí me sirvió un pedazo de carne así. Bueno, entonces yo le metí el tenedor y lo primero que me di cuenta es que el tenedor hizo así, se hundió. Yo digo, uy, porque usualmente la carne es dura. Luego cogí el cuchillo y hice así, y el cuchillo se fue todo hasta el final del plato. Y me eché un bocado y esa vaina riquísima y blandita y sabrosa. Carne de lomo fino que por aquí puede costar, ¿qué? 18.000 pesos. 25.000 pesos. Bueno. Pero ¿entiende el punto? Uno se acostumbra a comer una carne que a veces no le gusta a uno, pero es barata. Es barata. Entonces la carne de espina es barata. Pero es durísima. Entonces uno dice, no importa, deja cocinar 4 horas en el express. ¿Me hago entender? Entonces uno pierde el nivel, uno se acostumbra, uno entra en una zona de confort. Entonces uno se acostumbra a andar cojo, sabiendo que Jesús le quita la cojera. Uno se acostumbra a ir al médico, al oftalmólogo, sabiendo que Jesús lo sana. Uno se acostumbra a vivir escaso de plata, sabiendo que Jesús da.
¿Cómo se soluciona un problema de ceguera? Eso es muy fácil, es como retuar a un muerto. Todos los días, por la mañana o mediodía, ponga sus manos sobre sus ojos y bendiga sus ojos. Bendecir, ya usted sabe que no es lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Bendecir es que usted dice algo bueno. Entonces, no importa la miopía que tenga o el astigmatismo o el estrabismo, no importa la enfermedad que tenga. Usted coloque sus manos y hable. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque mis ojos están totalmente sanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tengo muy buena visión, una visión perfecta, 20/20. Te doy gracias, Señor, porque puedo ver de cerca y de lejos, nítida y claramente. Gracias, Señor, porque puedo leer letras grandes y letras chiquiticas. Padre, yo bendigo mis ojos declarando que tengo muy buena visión de día y de noche, de cerca y de lejos. Gracias, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, gracias, en el nombre de Jesús. Y yo le garantizo como saber que estoy delante de Dios, que si usted hace eso 90 días, por la mañana, mediodía, por la noche, le garantizo que usted a los 90 días se le quita no importa que los lentes sean gruesos o que tenga el problema que tenga, usted recibe sanidad, porque la Biblia dice que cuando usted habla lo que usted cree. Y si usted está hablando eso, usted está creyendo que está sano y Dios causa que usted sea sano. Mucha gente dice, no, es que me toca hacer dieta, es que soy gordo, es que como todo me engorda, es que tengo mucha hambre. ¿Por qué? Porque habla eso. Si la Biblia dice que usted es imitador de Dios, como hijo amado, está diciendo que usted tiene las mismas características de Jesús, del hombre Jesús. Y Jesús fue Dios y fue hombre, pero en la tierra hizo los milagros por la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en usted, o sea, usted ya está ungido. Ahora, escúcheme por favor. Todos nosotros pasamos de los 40 años, los que estamos aquí. Si empezamos a practicar básquetbol, todos los días o cada 8 días un rato, les garantizo que en un año o antes de un año vamos a hacer buenos lanzamientos de básquetbol y buenas cestas de básquetbol, pero es practicar. Y el practicar es lo que muchas veces los nacidos de Dios no hacen. Los nacidos de Dios entran en una zona de confort donde se acostumbran a que si está con gripa, a cambio de reprender la gripa, echar fuera el espíritu de gripa y fuera la enfermedad, toman agua con limón o alguna cosa. Los nacidos de Dios se acostumbran a que si hay alguna enfermedad, a cambio de pararse frente a la enfermedad o a la inflamación, corren para el médico. Y ahí es donde no funciona. La Biblia garantiza que Dios es fiel. La Biblia dice que Jesús se llevó todas las enfermedades, todas las inflamaciones, todos los dolores. La Biblia dice que Jesús se llevó toda escasez y toda pobreza, toda tristeza, todo problema con la suegra, con el suegro, todo problema con los hijos, todo problema entre los cónyuges. Jesús se lo llevó. Entonces, ¿yo cómo me apropio de eso? Pues hablando lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa si usted va a practicar baloncesto? Por mal que le vaya, así sea gordito, flaquito, alto o bajo, por mal que le vaya, si usted empieza a practicar baloncesto, usted va a llegar un momento en que empieza a hacer cestas, empieza a hacer canastas. Y si sigue practicando, va a llegar un momento en que usted empieza a hacer varias canastas. Es lo mismo en la vida cristiana. Si usted tiene una situación de plata y declara, mi Dios siempre me suple, usted va a notar que la plata le empieza a llegar. Si ante una situación de enfermedad o inflamación usted empieza a declarar, yo soy sano por la llaga de Jesús, gracias Señor, yo soy sano por la llaga de Jesús. El requisito bíblico es que usted hable lo que usted cree. Si usted habla de enfermedad, usted está creyendo enfermedad. Si habla pobreza, está creyendo pobreza. Si habla que no puede con su mamá, con su papá, es que usted está creyendo. Si habla que no consigue una habitación, un apartamento, porque todo es carísimo, entonces todo es carísimo y no lo va a conseguir. Pero si habla de que se consigue, de que la plata le rinde, de que Dios está con usted, usted va a recibir eso. La bendición no depende del pastor, no depende de la iglesia donde usted esté.
depende de que usted tome la decisión de hablar lo que dice la Biblia. Depende de que usted tome la decisión de caminar como alguien que tiene poder, unción, autoridad. Depende de que usted esté atento para saber, entender que nada malo le puede pasar. La clave es que usted esté vigilante. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces usted aprende, si hay un dolor, usted declara palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente se enferma? Porque le empieza un dolor y no, yo puedo, no actúan. O empieza la gripa y no toman autoridad. Empieza algo de escasez y no toman autoridad, sino dejan que el problema avance. Es más fácil sacar un habitante de calle que huele y es apestoso y grosero, es más fácil de tenerlo en la puerta de la casa que una vez que ha entrado al tercer piso y esté en la habitación más profunda. ¿Es claro? Entonces, salga de su zona de confort, aprenda a caminar como un hijo de Dios, aprenda a hablar la verdad de Dios. ¿Cómo puede hacer para empezar a tener plata? Regale plata. Pero no tengo. ¿Por qué no tiene? Porque usted dice que no tiene. Pero cambie su actitud frente al dinero y su actitud frente al dinero va a cambiar. Cambie su actitud frente a la enfermedad y su actitud frente a la enfermedad va a cambiar. Porque la Biblia declara que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Él le dio a usted unción, poder y autoridad. O sea, Dios espera que usted tome por la fe la salud. ¿Cuándo usted toma por la fe? Cuando declara salud. Dios espera que usted tome por la fe el dinero. ¿Cuándo? Cuando usted con su boca declara el dinero en su cartera. Yo digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy nos habló, nos enseñó, nos dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Y declaro que esta palabra, el Espíritu Santo de Dios la siembra en su corazón y usted retiene esta palabra y recibe entendimiento y aprende a caminar en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Usted que nos ve por internet, permanezca en la palabra. Mándele esta enseñanza a sus amigos, vecinos, conocidos. Eso es hacer obra de evangelista. Si tiene alguna pregunta o alguna inquietud, comuníquese con nosotros. Siempre va a encontrar una palabra de Dios para ayudarle, para servirle. Jesucristo es el Señor. Acuérdese, conéctese al canal, suscríbase al canal, haga obra de evangelista. Y si usted está con nosotros, aprenda a ser generoso y dadivoso. Dios le llene con gozo y paz. Venza en todas las áreas de su vida y no se enferma y nadie le puede robar, en el nombre de Jesús. Sea libre de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Levántese y camine, en el nombre de Jesús.